me toca abordar la temática justo desde la perspectiva del derecho y lo que estamos trabajando actualmente, este tema lamentablemente ha despertado mucho interés porque es un tema actual, es un tema en el cual se ha elevado el número de feminicidios, la violencia familiar con esta pandemia que estamos viviendo se ha elevado y es por ello que el día de hoy requerimos hacer un análisis para ver la situación, cómo nos encontramos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Vamos a ver que según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Es decir, estamos trabajando desde la parte básica, ¿verdad?, hasta la última consecuencia. Es por ello que la temática de hoy es de la violencia familiar al feminicidio. ¿Cuál es la línea que divide que una persona, ¿verdad?, que una mujer pueda ser privada de la vida si ya tiene algún otro daño, como ahorita lo estuvo abordando el doctor Porras? Vamos a ver que dentro de las violencias contra las mujeres, niñas, niños en México, se ha hecho un aumento estratosférico en los últimos meses, por lo que estábamos comentando. México tiene en la etapa de pandemia COVID-19 y esta nueva normalidad tiene retos, obstáculos, tiene también la parte en la cual ya se están quedando todos o una gran mayoría en casa. Ahorita Ciudad de México pues nos acaban de dar nuevos lineamientos el día de hoy para decirnos pues que muchas personas van a dejar de laborar, ¿verdad? O de nueva cuenta, porque nuestro semáforo de igual manera pues se ha elevado el número. ¿Qué pasa con esto? Bueno, las mujeres antes o los grupos vulnerables salían de casa para buscar un lugar donde estuvieran seguras, podían salir al trabajo, a la escuela, a otro lugar donde pudiesen estar. Ahora, esto indica que en el momento que nos quedamos en casa, tenemos al enemigo ahí al lado, porque si el agresor vive contigo, ahora no hay lugar a donde puedan acudir y que puedan además pedir apoyo. Esto es un gran problema que tenemos actualmente. Durante este confinamiento, pues se ha hecho unas encuestas, se ha dado seguimiento y déjenme comentarles que también la pornografía infantil aumentó el consumo de esta en un 73% de marzo a abril de este año. Vamos a ver también que en México, en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya nos han dicho también de ese aumento de la pornografía infantil, prostitución, comercialización de niñas, niños y adolescentes. Y también vamos a ver que dentro de esos datos de Red de los Derechos de la Infancia en México, muestran que tenemos un nivel de impunidad de hasta el 97%. Es decir, que de 100 carpetas de víctimas de agresiones sexuales en menores, solo 3 alcanzan proceso o sentencia, ya sea por corrupción o desconocimiento del enfoque de infancia. Lamentamos escuchar esta noticia en la cual nos dicen que muchas de las veces las personas no quieren denunciar justo por esto que tenemos aquí, que es que no se le está dando el seguimiento correcto a las carpetas de investigación. Así también tenemos el aumento de feminicidios. La Ciudad de México registró 43 feminicidios de enero a julio, lo que ubica el tercer lugar a nivel nacional en este delito, que significó un aumento de 43.5% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Secretaría de la Mujer detectó, ¿verdad?, en dicho lapso, 469 casos de mujeres en riesgo crítico de violencia y se desplegó un programa de atención que se llama Mariaje Especial a cada una y en esta parte, pues las mujeres han
vivido un aumento de la violencia. De enero a julio se tienen registrados 123.927 delitos por violencia familiar en la Ciudad de México. Es decir, tenemos una ciudad enorme, somos bastantes ciudadanos los que vivimos en Ciudad de México, zona área conurbada, pero si ustedes se dan cuenta, el número también está sobrepasando toda la problemática para las autoridades. Es decir, solo de Ciudad de México, 14.965 casos, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, es decir, tenemos un aumento enorme de la violencia familiar. Vamos a ver que dentro de esta violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión basada en su género y se les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, reproductivo, obstétrico. Estas son las violencias que el día de hoy tenemos nosotros que analizar y verificar, por ejemplo, esta herramienta, ¿no? El violentómetro. Nosotros la conocemos porque se ha generado a través de varios institutos y dentro de estos mismos sabemos que a veces minimizamos lo que pasa con la violencia. Es decir, a veces una broma hiriente, un chantaje, un engaño, aplicar la ley del hielo, el celar, culpabilizar al otro y demás, lo tomamos como una broma, como es algo aislado y no lo tomamos como lo que es una situación seria. Aquí parte de lo que nosotros debemos socializar a las demás personas justo es esto, que desde este semáforo que nos ponen aquí como violentómetro, justo es por el aspecto de que esto te puede generar un daño. Las caricias agresivas, el golpear jugando, toda esa parte de, ay, te cacheteo, pero era broma, ¿no? Todo eso no es broma, es violencia y eso es parte de lo que tenemos nosotros que saber identificar. Esto, si ustedes se dan cuenta, vamos pasando en colorcitos más serios, ¿no? Más fuertes, porque la parte más fuerte y ruda de todo esto es cuando llegamos a la violación, a la mutilación, al privar de la vida a la otra persona. Es por ello que debemos estar muy atentos en toda esta información y socializarla para efectos de que realmente podamos nosotros intervenir en tiempo. Créanme que una labor de prevención que se puede hacer es la socialización de esta información, el que las personas sepan que esto no es normal, que esto también es un delito y que afecta a las personas. La violencia familiar en México pues está tipificada como a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro del domicilio o fuera del domicilio, ¿no? En el lugar en el que se habite, se puede cometer por él, la cónyuge, él o la excónyuge, la concubina, exconcubina, concubinario, exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado. Esto por el adoptante o adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor o curador y la persona con la que haya constituido sociedad en convivencia. Esta violencia familiar, hay algo esencial que nosotros aquí debemos de saber, es cuando una persona comete esta violencia familiar, algo esencial es que se le someta a un tratamiento especializado para personas agresoras de violencia familiar y él pueda tratar con ese aspecto, ¿verdad? Para que pueda realmente pasar por transitar y evitar agredir ya posteriormente a las personas. Es sumamente importante para lo que estamos tratando, porque imagínense que no se aplica nada, no se aplicara nada de esto, pues de nada te sirve a lo mejor quitar de ahí a una persona que sufrió violencia, pero la otra persona puede seguir agrediendo a otras tantas. Vamos a ver que dentro de lo que vamos nosotros a estar analizando viene la parte de la violencia física, ¿no? El uso intencional de la fuerza física con la posibilidad de causar
la muerte, lesiones o daño. Incluye bofetadas, empujones, jalones de pelo, puñetazos, patadas, golpes, quemaduras, estrangulamiento, amenazas, uso de armas, pueden ser punzocortantes o de fuego. Esta violencia puede causar desde lesiones, homicidio y llegar a la parte también del feminicidio, que es parte de lo que estamos abordando el día de hoy. Dentro de del homicidio, ¿no? El privar de la vida a otro y también verificar que se puede tener como mortal una lesión. Y esa lesión, pues, es una alteración en la salud. Y aquí recordemos, pues, que depende mucho de cuánto tardan en sanar, pues será la penalidad que se puede llegar a aplicar. Sabemos también que dentro de todo ello viene otra parte de la violencia, que es la violencia sexual, que es cualquier acto en que una persona en una relación de poder usa fuerza, coerción, intimidación psicológica para forzar a otra persona a hacer actos sexuales contra su voluntad o participar en relaciones sexuales no deseadas, incluye penetración oral, anal o vaginal con el pene u otros objetos, contra su voluntad y el ser expuesta de manera obligatoria a material pornográfico también entra dentro de esta violencia sexual. Vamos a ver que dentro de la violencia tenemos lo que habíamos comentado hace un momento, ya catalogado como tal de la violencia psicoemocional. Y desde aquí, pues ya nos vemos que dentro de nuestro catálogo, Código Penal, ya viene la acción u omisión que puede consistir en, y nos trae un listado enorme de decir, oye, ¿cuánto de lo que viene aquí en muchas ocasiones se ha normalizado, ¿no? La parte de las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, ¿no? En muchas ocasiones el hecho de que sea una situación verbal en la que se dé un insulto hacia otra se normaliza tanto porque los hogares a veces están acostumbrados a ello, ¿no? A decir la grosería, a alzar la voz, a amenazar, aplicar la parte de los celos, ¿no? Y a veces se normaliza tanto que dicen, si no me cela, no me quiere. Todo esto, la parte del chantaje, humillaciones, las comparaciones destructivas, el abandono, actitudes devaluatorias, y que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa. Es decir, que van a alterar la autoestima, o alguna esfera, en este caso, de la estructura psíquica de la persona. ¿Esto cómo se acredita? A través de una pericial en psicología y es por ello que nuestros estimados psicólogos forenses son los que se deben dedicar a hacer toda esta labor. También lo es así la parte de la violencia patrimonial, ¿no? A todo acto u omisión que ocasiona daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles, inmuebles, en menoscabo de su patrimonio, y también puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores. Es decir, aquí vamos nosotros a estar platicando de aspectos esenciales de, si no te puedo dañar a ti directamente, lo que hago es dañar a tus pertenencias. Ajá. Es decir, me voy hacia lo que tú posees. Y tenemos por el otro lado la violencia económica, toda acción o omisión que afecta a la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. Lo que decía hace rato el doctor Porras, no puedo, en este caso, no te voy a dar un dinero para que no, te mantengas, pero quiero controlarte, entonces te sujeto a que hagas determinadas acciones para que yo logre, tú quieres el dinero y yo quiero que hagas algo. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, yo no te voy a dar esa situación económica. Lamentablemente, en muchas ocasiones este juego, este rol que se tiene, no se logra identificar porque a la mujer en muchas ocasiones se le ha dicho, se le ha transmitido un mensaje de ser dependiente de alguien más. Y para que no salga de este rol, se le evita que trabaje. Vamos a ver también que la violencia contra los derechos reproductivos,
toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número, espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto, una situación de interrupción legal del embarazo, servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Si ustedes se percatan, se dan cuenta, dentro de esta violencia reproductiva, también en muchas ocasiones a mí me ha tocado escuchar a mujeres que dicen, es que mi marido, no, a mi marido no le gusta que yo tome ningún anticonceptivo porque él quiere que yo siga teniendo hijos, que yo esté embarazada y que tenga mis hijos uno tras otro. Oye, pero ya tienes tantos. No, pero pues él decide, él es el que me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahí tenemos también una problemática en ese aspecto. Vamos a ver que dentro de todo esto que estamos viendo, pues existen fases de la violencia y esas fases, pues obviamente que las conocemos porque tenemos ya sea personas conocidas, es más, hasta las ven transmitidas en telenovelas o en muchos otros lugares en donde te dicen, ¿no? Te marcan las fases de estos ciclos de violencia y qué es lo que te comentan. Bueno, este ciclo de violencia implica primero una fase de acumulación de tensión. Comienza a aparecer un abuso verbal, un abuso ahí continuado, tensión, irritabilidad, cada vez se discute con más énfasis, más frecuente y demás. Pero resulta también que aquí tenemos un aspecto posterior, siguiente fase, de explosión de violencia. El agresor castiga mediante agresión física y te dice, ¿no? Oye, pues desde hace rato estás viendo que me estás irritando, me estás provocando, entonces yo exploto en esa violencia. La fase del arrepentimiento, es decir, ahora discúlpame, no lo quise hacer y lo que quiere es ser perdonado, mostrando arrepentimiento, pero dentro de ese arrepentimiento sabemos que no es sincero y solamente es para que la víctima, en este caso, sienta que él sí está arrepentido y él se comporta complaciente, comienza a apapachar a la pareja, le lleva las flores, le lleva regalito, es más, la saca a comer o algo que nunca hace, y todo para ser perdonado. Cuando ella lo perdona, vuelve él a minimizar esa agresión, comienza a culpar a su pareja, a exagerar, oye, ni te pegué tan fuerte, oye, pues el golpe ni se nota tanto el moretón, tú tuviste la culpa de lo que pasó, ¿no? Y dentro de ello, pues si ustedes se dan cuenta, él minimiza mentalmente la agresión, culpa a su pareja y como ésta ya volvió a creer en él, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que viene es el aspecto de que de nueva cuenta volvemos a iniciar el ciclo de violencia. Se comienza a trabajar con esta parte, ¿sí? Entonces, si ustedes se percatan, estos ciclos de violencia pueden desembocar o cada vez el nivel puede ser más alto. ¿Por qué les comento que puede ser más alto? Porque dentro de este aspecto nosotros podemos ir elevando, ¿no? En primer lugar pueden ser unas cachetadas, a la siguiente ya es con puño cerrado, a la siguiente ya puede usar un arma punzocortante o algún objeto y genera una situación de una elevación de la violencia. Es por eso que cuando se identifica la violencia en una persona, inmediatamente hay que alejarnos de esa persona para evitar que esto vuelva a repetirse, porque esto se repite y cada vez sigue en una elevación. Y con ello pues llegamos a la parte del feminicidio, quien por razones de género priva de la vida a una mujer. Y ahora vamos a ver cuáles son esas razones de género.
Las razones de género, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, es decir, ya ha sido privada de la vida una mujer y presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le han infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a, y aquí vemos que se da muy frecuente, ¿qué es lo que pasa? O sea, no es nada más privar de la vida, se genera un odio que se tiene que mutilar partes del cuerpo y por lo regular es, ya la privaste de la vida, ahora pues se dan mordidas, se cortan, se hacen cortes, se hacen daños aún mayores a esos cuerpos. Cuando existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, el cuerpo de la víctima, ¿verdad?, se haya expuesto o depositado, arrojado en un lugar público, cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Y aquí pues vamos a ver que la penalidad es elevada, aquí es de Ciudad de México, de 20 a 50 años. Tenemos una pena vitalicia, por ejemplo, para el Estado de México, que es algo que se puede alcanzar, pero sabemos que en las penas y en el derecho penal no está la solución. Sabemos que este es un trabajo de prevención que tiene que ir desde allá afuera, con lo que yo les comentaba, verificar el cómo evitamos la violencia, porque esa violencia no puede seguirse generando. También nos marca si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco laboral, docente, o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos anteriormente, tiene una penalidad de 30 a 60 años. Si ustedes se percatan dentro de lo que nosotros acabamos ahorita de narrar, explicar lo que viene dentro de nuestra legislación, lo que hemos analizado, estudiado y demás, es un problema bastante grave el que tenemos, el de violencia. Sabemos que se debe de trabajar en la parte de la prevención. Sabemos que si ahorita le dejamos todo el trabajo al gobierno, es una temporada bastante fuerte que no se va a llevar a cabo probablemente la prevención como se debe. Entonces tenemos que iniciar nosotros desde casa. Tenemos nosotros que empezar con el seguimiento, las denuncias, el no tolerar ningún tipo de violencia, desde lo que yo les acabo de comentar, desde la